El Señor es bueno, grande, fiel, poderoso. En Él confiamos, a Él le creemos y por tanto, cuando Él nos habla, tenemos la inclinación, si somos sus hijos, a creer aquello que Él nos dice porque es para nuestro bien. Hay una porción en la palabra de Dios hermosa que queremos estudiar hoy. Queremos hablar de los pacificadores. Y permita el Señor, así pido, que el Señor nos permita entender esto para entrar en esa dimensión de gracia, de bondad, que produce el ser y el hacer conforme a su voluntad. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 9, e inmediatamente Romanos capítulo 14, versículo 19. Mateo 5, 9 y Romanos 12, 18. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por favor, el 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Vamos a orar. Pedimos, Señor, que tu misericordia una vez más la extiendas para que tú, por medio de tu Espíritu, nos des esta enseñanza que nos lleve a un conocimiento más profundo. Esta enseñanza, Señor, que empiece a cambiar nuestra manera de pensar y de entender, nuestra manera de relacionarnos con los demás, pero sobre todo, Señor, nuestra manera de vivir de acuerdo a tu voluntad. Pedimos que esta enseñanza traiga tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Encontramos en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 5, versículos del 3 hasta el versículo 11, ese bloque, esa parte tan especial que el Señor quiso, al abrir su boca, traer a sus oyentes, conocido como el Sermón del Monte. Esta primera parte habla de bienaventurados y bienaventuranzas. Queremos, como dije al principio, hablar de una de ellas, de los pacificadores. El Señor nos habla de que hay cualidades que reflejan lo que es ser parte del reino de Dios. Y el Señor dice allí, menciona a los misericordiosos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los de limpio corazón, a los mansos, a los pacificadores, entre otros. Y estas son cualidades que reflejan lo que es ser parte del reino de Dios, lo que es vivir en el reino de Dios. Estas partes o cualidades del Señor hablan de un carácter, hablan de una naturaleza que está en aquellos que por haber recibido la salvación, por ser ciudadanos del reino de los cielos, por ser hijos de Dios, tienen esta bendición. Así que estamos hablando de cosas muy especiales y paradójicamente esto que el Señor dice, esto que dice el Señor que son cualidades bellas y hermosas de los que pertenecemos al reino de los cielos, esas cosas no son vistas de ese modo a los ojos del mundo. Ser una persona de limpio corazón, una persona mansa, una persona pacificadora, no es exactamente lo que el mundo entiende que debe ser la fortaleza de una persona. Pero el Señor nos habla de eso. Y quiero empezar con la palabra bienaventurados. Esta palabra viene de dos palabras griegas que hacen referencia a algo grande y a algo de larga duración. Habla de que aquello que es bienaventurado es algo pleno, algo que es grande, que es bueno para el que recibe esa bienaventuranza. Y el Señor habló de esto justamente porque los que somos llamados
o los que aceptamos el llamado a ser parte del reino de los cielos, tenemos que tener claramente esta verdad. Usted y yo tenemos que entender, comprender, aceptar y pedir a Dios que nos enseñe a ser personas que vivamos con estas cualidades, que seamos de esa forma, que sea parte esencial de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Y el Señor a los que viven así, los bendice, los recompensa. A esto se llama bienaventuranza. Por eso los que recibimos esto, si vivimos de acuerdo a Dios, somos bienaventurados. Estas bienaventuranzas tienen el poder, y eso viene de Dios, de entonces producir en aquellos que las reciben regocijo. De aquellos que viven esta experiencia de ser bienaventurados, viven con una profunda satisfacción interior, no por logros que tienen que ver con acciones basadas en el esfuerzo humano, sino porque reconocen o reconocemos que el Señor nos ha bendecido, que somos altamente bendecidos por Dios, y esto trae esta bienaventuranza, este estado de regocijo, de satisfacción. En el reino de Dios, un pacificador es más que un árbitro, es más que una persona que trate de que otros no estén en guerra, es más que eso. Un pacificador es uno que se involucra activamente en ese propósito, en ese reflejo de la naturaleza que ha sido cambiada por Dios, en esa bienaventuranza que se recibe y continuamente retroalimenta el ser y el estado de bienestar que esa persona posee por medio de esa bendición. La persona bienaventurada que tiene la gracia de caminar como pacificador es una persona que se involucra en que la paz se produzca. Y Dios nos enseña que esa paz no es solo para consumo nuestro, sino que es una paz que va a traer a otros, que va a dar a otros, que va a inspirar a otros. Una paz que va a completamente reflejarse no solo en la persona, sino en todo su entorno. A esa paz es la que el Señor nos llama, y a ese tipo de pacificadores es que el Señor nos está llamando. Llamó ayer, llama hoy y va a llamar siempre. Y quisiera que nosotros hiciéramos aquí un paréntesis para que entendamos cuán importante es para Dios que seamos pacificadores. Él nos da el ejemplo de lo que es ser un pacificador y qué hace un pacificador en Cristo mismo. En la cruz, el Señor dice la palabra, nos vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16, porque el Señor habla claramente de qué hizo Jesús en la cruz. Cómo el Espíritu Santo nos inspira a leer esto con un entendimiento mucho mayor por todas las cosas que en la cruz ocurrieron. Las victorias de Cristo, que Dios quiere que sean nuestras victorias. Y una de ellas es esa acción pacificadora de Jesús. La palabra dice en Efesios 2:14 que Cristo es nuestra paz. Mire cómo lo dice, cómo empieza. Él es nuestra paz. Es Cristo, así como es nuestra verdad, como es el camino, como es la luz, nuestra luz, también es nuestra paz. Él nos ha dado la gracia de poseer la paz que solo Él podía hacer. Y allí da algunos ejemplos de cómo estábamos nosotros antes. Dice en versículos anteriores, lejos de Dios, sin esperanza, sin Cristo. Y eso solo produce confusión, solo produce angustia, solo produce guerra interior, solo produce una destrucción permanente, una deficiencia permanente. No tenemos paz, porque si estamos lejos de Dios no tenemos paz. Ahora yo quiero palabras específicas que las veamos con detenimiento, porque dice que el Señor, que es nuestra paz, gloria a Dios por eso, derribó. Empecemos a ver eso. Dice, de ambos pueblos hizo uno, de los pueblos
el pueblo de Israel, que había recibido de Dios el poder decir al mundo cómo en Dios, el único Dios verdadero, se encuentra paz, porque Dios es Dios de paz. Y nosotros, que estábamos muy lejos, todos los pueblos, las naciones de la tierra, volcadas en sus propios dioses, sus propias metas, en un olvido total del Dios verdadero, estábamos en enemistad con Dios. Dice la palabra que el Señor Jesús en la cruz derribó esa pared intermedia de separación. El Señor quitó el obstáculo. El Señor deshizo lo que impedía que pudiéramos estar cerca de Dios. Dice además que Él en su cuerpo recibió las enemistades y las quitó, las hizo desaparecer, las abolió, le quitó el poder que tenían. Y de una enemistad permanente con Dios, Él hizo la paz. No es solo nuestra paz, es que Él hizo la paz. Y esto es impresionante. Esto es algo glorioso, porque Cristo es hacedor de paz, es pacificador. Él hizo la paz. ¿Qué pasa con personas que están enemistadas, que están en guerra? Puede ser una guerra fría, como aquella que tuvieron Estados Unidos y Rusia durante tanto tiempo, una guerra fría, no había tiros, no había balas físicas, pero sí había una guerra real. El Señor hace la paz, quita la enemistad, derrumba esa pared que nos hacía personas sin capacidad de poder tener reconciliación con Dios. Y dice que mediante la cruz Él hizo eso. Nos tomó y le dijo a Dios: a través de mí ellos pueden recibir paz. Si me creen, entonces la enemistad del hombre contra ti termina. Ya no pueden seguir siendo enemigos de Dios, porque ya han sido reconciliados a través de la cruz con Dios. Y dice la palabra que Cristo mató las enemistades. Esto se nos olvida muchas veces. Somos, como seres humanos, hemos aprendido eso. Al llegar a Cristo ya conocíamos lo que era la enemistad, lo que era el maltrato, lo que era la ofensa, lo que eran esas cosas que nos separan de los demás, porque estábamos separados de Dios. ¿Qué hace el Señor? En su misericordia, Cristo toma todo aquello: enemistad, separación, rechazo, alejamiento de Dios, lo toma en Él, y a través de su muerte Él abre camino a la reconciliación. Él pacifica. Él es el modelo de lo que es pacificar o ser un pacificador. Y este modelo Él nos lo enseña, porque Él derrumbó, vuelvo a repetir, la pared que nos separaba, porque Él eliminó las enemistades, porque Él hizo la paz, porque Él nos reconcilió. Ese modelo, entrando ya como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, Él quiere que aprendamos de Él a hacer lo mismo y que seamos pacificadores. Que donde hay enemistad tratemos de que la amistad regrese. Que donde hay toda separación, alguna separación, tratemos de que haya de nuevo unidad, acercamiento. De donde hay guerra permanente, donde no hay reconciliación, por el amor del Señor venga a esas vidas o a nuestras vidas en relación con otros, esa reconciliación que Dios quiere. Y lo que el Señor está enseñando es que en el reino de los cielos las enemistades, los conflictos, los pleitos, las contiendas no pueden existir, no deben. En nuestra necedad muchas veces, en nuestra incapacidad, nos acostumbramos a ese tipo de desgaste espiritual, desgaste emocional, desgaste en lo que es el sentido de fraternidad, de armonía. Y nos acostumbramos a vivir así mientras las vidas parecen ir como si nada pasara. Estamos siendo mermados, estamos siendo incapacitados totalmente. No hemos aprendido como hijos de Dios a ser pacificadores.
porque hay guerra en nuestro interior, como veremos más adelante. Así que Cristo da el ejemplo. El Señor nos enseña, el Dios Padre nos enseña: envío a mi Hijo para que en la cruz Él reconcilie. Y tú que estás lejos de mí, vengas a mí. Y tú que estás lejos de otras personas, te acerques a esas personas. Dios nos está diciendo: en el reino de los cielos tiene que reinar la paz. Tiene que gobernar el corazón. La paz debe estar allí. No debe ser un reino en conflicto, sino un reino de paz. Y para que el reino esté en paz, tienen que estar los moradores del reino en paz. Así que con el modelo del Señor, nosotros empezamos a ir a la palabra de Dios a ver estas porciones. Estaba el Señor hablando y dijo que los hijos del reino de los cielos, Marcos 9:50, dice, la parte B de ese versículo: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. Ahora, fíjese que el precedente a tener paz los unos con los otros es tener sal en nosotros mismos. Y la forma de Cristo decirlo es: tened, es imperativo. No es si te parece, si te gusta, si quisieras. No, es imperativo. Ese imperativo debe ser cumplido, obedecido, llevado a cabo por los hijos del reino de Dios. El Señor dice: tened sal, no fuera de ustedes, sino en ustedes mismos. Y antes ha dado, en ese mismo versículo, la parte anterior, la primera parte, ha dicho: buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué ustedes la van a sazonar? Ya no sirve. Está diciendo: el sabor único, necesario y beneficioso de la sal no puede ser perdido. Porque si se pierde, ya no sirve para el propósito para el cual fue creada por Dios. Ahora nos dice a nosotros, a sus hijos: ustedes tienen que tener sal en ustedes mismos. La sal tiene que salir de ustedes. Ustedes tienen que ser sal. No es sal que me prestó alguien, es que tiene que estar en mí, producirse en mí. ¿Cómo se produce esa sal? ¿Cómo se produce ese sabor? Por medio de esa reconciliación, por medio de esa redención, por medio de esa limpieza interior. Desabridos antes, corrompidos antes, inservibles antes. Cuando Cristo viene, entonces somos reconciliados, entonces somos útiles, entonces sí podemos tener ese sabor característico de lo que es ser sal en esta tierra. Sal impide corrupción, evita corrupción. Cristo está diciendo: si ustedes son personas redimidas, ustedes tienen que ser personas que tengan sal en ustedes mismos. Y al tener sal en ustedes mismos, inmediatamente dice: tened paz. Y vuelve a dar una orden. Nos vuelve a decir: no es opcional que tú tengas paz, es que tienes que tenerla. Es que es el resultado de ser un hijo, una hija de Dios. Es que la paz del Dios de paz ha venido a ti. Dios nos llena de paz porque primero nos reconcilió con Él, para que al tener reconciliación con Dios, paz vuelve a nuestras vidas. Esa paz se refleje en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Mire qué interesante. Dice, el Señor dice: tened sal. Tener sal es lo que un hijo de Dios o los hijos de Dios debemos tener. Y eso nos identifica como hijos verdaderos. No podemos ser desabridos. No podemos ser personas que perdamos esa característica que tiene relación permanente con lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. Y tener sal es ser hijos verdaderos, pero también es preservar esa identidad. Es que de dentro salga siempre ese sabor. Es que de dentro siempre salga el que es, lo que es pureza, limpieza, sanidad. Y esa paz, ese ser sal y tener paz, nos lleva cada día
a fructificar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere. Libres de egoísmos, libres de envidias, libres de los pecados de la carne, permanentemente diciendo a Dios, purifícame por medio de la sal de tu Espíritu Santo. Libres de eso, internamente vivirá la paz en nuestras vidas. Cuando tú y yo perdemos la paz, por muchas razones externas o internas, las vamos a ver en un momentito, pero lo que Dios hizo fue en Cristo darnos paz para tener paz y para ser pacificadores. ¿Qué nos manda a decir? Tengan paz los unos con los otros. Tened paz los unos con los otros. No tengan guerra. No vivan en contiendas. Y eviten por medio de la sal interior, eviten conflictos. Dios nos llama a estar en su reino y ser personas propiciadoras, personas involucradas en la paz. Para que haya eso, tiene que haber paz interior. ¿Y paz qué significa? Es una palabra preciosa en la Biblia y tiene muchos significados. Algunos de ellos son salvación. Tener paz es una persona que por haber sido salvada tiene certeza de salvación. No vive con temores, no vive en aflicción, no vive en angustia, tiene seguridad. La seguridad produce paz, pero la paz se produce, esa seguridad se produce porque Cristo nos ha dado esa paz por medio de su salvación. Otra palabra de la palabra, otro significado de la palabra paz, shalom, es plenitud, es tener la bienaventuranza de Dios llenando nuestras vidas, cubriendo nuestras vidas, dándonos reposo, otro significado, quietud del alma, otro significado, tener en nosotros esa quietud interior que nos hace vivir lo que Cristo decía: no se afanen, no se preocupen por el mañana, que nada te quite la paz, que vivas confiado por la fe en lo que te he prometido para que disfrutes la paz y puedas en mi reino ser ayuda como pacificador a otras personas. No podemos tú y yo ser pacificadores si no tenemos paz nosotros. ¿A quiénes le vamos a enseñar lo que es la paz si ven en nosotros angustias, inquietudes, exacerbaciones? No podemos. Siendo el Señor nuestra paz, el que hizo la paz y la puso en nuestros corazones, entonces tenemos que velar para que esa paz no se vaya. Esa paz no depende de las circunstancias que nos rodean. Esa paz no depende de si tenemos o no tenemos, de si el mundo se convulsiona o no. Esa paz depende totalmente de Jesús, que puso su Espíritu Santo en nosotros, y ese Espíritu produce paz. Ese vivir en calma, vivir en la pausa que produce Dios. Es necesario que nosotros tengamos esto presente en nuestras vidas, porque muchas veces las circunstancias nos arrebatan la paz. Muchas veces el temor al futuro nos arrebata la paz. Muchas veces el oír las noticias, malas noticias, nos despoja de la paz. Pero la paz no es un asunto prestado, no es un asunto externo, es interno, fue puesto por Dios. Su reconciliación, repito, a través de Cristo nos dio su paz. Y Él la preserva, Él nos guarda en su paz. Pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Por lo tanto, el resultado de una relación cercana con Dios va a traer esa bienaventuranza. Y esa bienaventuranza se va a expresar porque vamos a tener relaciones armónicas con los demás, porque ya la tenemos con Dios. Y al tenerla con Dios, la tenemos nosotros en nosotros mismos. Cuando una persona pierde la paz interior, regularmente pierde la templanza, pierde el dominio propio, porque está tan alterado o alterada, aunque trate de disimularlo o de controlarlo, que tarde o temprano eso se refleja. Pongo de forma, solo mencionar,
¿Qué es lo que le pasó a María cuando Cristo fue a visitar a su casa por invitación de ella a estos 3 hermanos? Que en un momento, en su afán y su preocupación, ella perdió la paz. Esto es incompatible. Nosotros no podemos tener paz ni ser pacificadores si nosotros estamos convulsionados, atormentados, agobiados, angustiados, afanados, preocupados. No podemos tener paz. Si hay paz, lo otro no puede estar. La paz desaloja lo que es turbación, confusión, inquietudes. Y esta mujer se acerca al Señor y le habla de una forma muy, pero muy reflejante de lo que sentía su alma. Cuando estamos así, acusamos a los demás, demandamos a los demás, imponemos algunas cosas, interpretamos la realidad desde nuestra óptica. Y el Señor nos dice, no es así. Nos llama a paz. ¿Y sabe cómo lo hizo con ella? Marta, Marta, de forma dulce, tierna, le dijo, Marta, Marta. Cristo no reaccionó a lo que ella le estaba diciendo, porque Él es paz. Él conoce, Él sabe. Pero le está diciendo a ella, retorna a la paz que tú sabes que tienes, que te he regalado. Vuelve a esa paz. Deja tus preocupaciones, deja tus inquietudes. Y eso hace que nosotros pensemos, volvamos a Marcos, donde Cristo dice, es que ustedes tienen que tener paz los unos con los otros. ¿Cuánto hacemos tú y yo para que esa paz que debe reinar en la familia, entre el esposo, la esposa, los padres, los hijos, los hermanos entre sí, cuánto hacemos para que eso ocurra? Escucha, el mandato del Señor es que tenemos que ser pacificadores. Y nos dice, ustedes tienen que ser personas que provoquen la paz. Tienen que revisarse cómo está tu nivel de sal, cuánto sabes a sal, o cuán insípida es tu vida. Perdiste ya la paz entonces. No puedes ser la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Qué dice aquí? El Señor nos llama en Romanos 12, 18, lo leímos hace un rato, y Él nos dice esto, fíjese. Mucha gente dice, pero ¿cómo yo puedo lograr la paz si yo trato pero el otro no quiere? Bueno, el Señor nos dice aquí algo. Pero pongamos mucha atención, porque aquí Dios habla al que quiere hacer la paz y al que no quiere hacer la paz. Y a cada uno nos da lo que debemos hacer, la tarea asignada. ¿Qué dice el versículo? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. La paz entre unos y otros, según el Señor nos dice, depende de la colaboración de todos. Pero quizás alguno no quiere colaborar. ¿Qué es lo que te dice a ti, a mí, como sus hijos? ¿Qué nos dice a nosotros, a quienes Él ha llamado pacificadores? Los que debemos pacificar, los que debemos tener paz entre unos y otros. Nos dice, en cuanto dependa de ti. La primera cosa es una responsabilidad asignada. Tú y yo tenemos una tarea. Y esa tarea tiene que ver con qué estoy haciendo para pacificar. ¿Qué estoy haciendo para que la paz se produzca? Dice el Señor, si es posible. Eso quiere decir, en cuanto dependa de ti, haz todo lo posible para que haya paz. ¿Cuál es nuestro mayor esfuerzo? Cuando las cosas no están como queremos, cuando no están ocurriendo como el Señor quiere, ¿cuál es el esfuerzo que hacemos para que la paz fluya? El Señor dice, espero de ti que seas una buena pacificador, pacificadora. Espero que tú hagas todo lo que te corresponde. Depende de ti en primer lugar. La primera responsabilidad asignada es para nosotros. A nosotros. ¿Cuánto tú y yo hacemos para que la paz esté presente? Para que seamos hijos del reino, que reflejamos la paz de nuestro Dios, que es Dios de paz. Por lo tanto, dice el Señor, tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que ser el primero que propicie paz.
y no se propicia la paz si hablamos de forma grosera, si molestamos a los otros con nuestras actitudes, si provocamos guerra en el interior del otro. Así no se propicia la paz, ni se es un pacificador. Se es pacificador cuando hablamos como el Señor. Aquella querida amiga del Señor, amada por el Señor, lo cuestionó, lo acusó, le dijo, tú no haces nada. Cuando a ti y a mí nos hacen eso, ¿qué hacemos? Vamos a lo que el Señor nos dice. Vemos su modelo. El modelo del Señor es: Marta, Marta, tú estás preocupada y afanada por muchas cosas. Eso te ha quitado la paz. El Señor nos lleva al punto central. No nos pide una respuesta agresiva. No nos dice, tienes que responder mal, porque tú hiciste tu parte, ahora el otro que reciba lo que tú le dices. No, no. El Señor dice que tenemos, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Llamados a hacer todo lo posible por quitar el conflicto, por disminuir la tensión, por abolir la confrontación innecesaria. El Señor nos dice que tenemos que hacer eso, papá, mamá, esposo, esposa, hermanos míos. Estamos haciendo eso. Ocurre que en este tiempo han subido los conflictos, las tensiones, los malos tratos, los menosprecios, el aislamiento. Han crecido maldades. ¿Qué nos dice el Señor que tú y yo tenemos que hacer? Mire esto, y con esto vamos a ir concluyendo. En Santiago, el libro, la carta de Santiago, el capítulo 4, versículo 1, nos habla claramente, nos dice claramente que nosotros tenemos que revisarnos internamente. Allí dice que los conflictos, las guerras, están dentro de nosotros. Otra vez Dios nos lleva a la introspección. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué es lo que Cristo había dicho? Estad en paz entre ustedes. Ahora dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde es que surgen? E inmediatamente dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Lo que se produce fuera es un reflejo de lo que está pasando dentro. Si estamos en conflicto es porque nosotros estamos en conflictos internos. El Señor habla de guerras, habla de pleitos entre nosotros, donde debe haber armonía y paz, donde debe haber la sal que pone sabor a las relaciones, que le da amor a la relación, que permite la templanza en la relación, que permite el querer hacer el bien en la relación. Eso se diluye porque hay guerra interior. No puede haber paz externa si no hay paz interna. No puede haber comprensión externa si no hay una comprensión interna de quiénes soy y quién es mi prójimo, cómo debo tratarlo, cómo debo hablarle, cómo debo hacer que todo lo que tenga que ver en esa relación para traer paz se produzca. Hermanos, el Señor está diciendo, vuelvo a recordar, hay una responsabilidad, en nosotros está. Esa responsabilidad no se puede soslayar. Puede ser que sea difícil, pero tenemos que hacer lo posible. ¿Cómo se inyecta en nosotros la sanidad? Volviendo al que nos dio el ejemplo. Viendo al Señor en la cruz, haciendo Él la paz en la cruz para nuestras vidas, Él sufrió. Hay un sufrimiento. El sufrimiento de saber que tengo que morir a mí mismo, a mí misma, para que esa paz regrese a mí. Que mi relación con Dios sea real, efectiva, que fluya sin obstáculo. Que el amor de Dios es el que nos sana, nos alienta, nos enfoca, devuelve el sabor a nuestras vidas. Y cuando estamos en comunión con Dios, empiezan a fluir las cosas. Escucha, el Señor no dice, o escuchemos, el Señor no nos dice, si el otro te da paz, entonces tú se la regalas, la tuya. No dice eso. En cuanto dependa de ti. Y esta noche el llamamiento a nuestras vidas es, en primer lugar, yo tengo que revisar
tú y yo tenemos que revisar, todos tenemos que revisar si nosotros estamos en guerra con nosotros mismos. La guerra interior destruye nuestras vidas y destruye la vida de los demás. Hermano, hermana, amigo, amiga, fuimos creados por Dios para estar en paz. Si queremos vivir enfermos, si queremos que nuestro cuerpo sufra, entonces démosle cabida a todo tipo de descontrol interior. Mantengámonos en aflicción, en conflicto, en miedo, en temores, en angustias, en afanes, y todo ese atropello interior nos va a terminar liquidándonos. El Señor dice, necesitas paz. Escuche qué cosa tan bella. Estaban turbados los discípulos. Estaban llenos de temor cuando Cristo les dijo que iba para la casa de su Padre. Y el Señor le dijo, no se turbe vuestro corazón. No fuiste creado para vivir con un corazón turbado. Más tarde les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es paz pasajera, circunstancial como el mundo. No es paz química, te bebes algo y sientes paz. No es eso, es shalom de Dios. O Irene, la otra palabra. Tú tienes que recibir, le está diciendo el Señor a sus discípulos, ustedes tienen que recibir mi paz para que ustedes tengan paz y puedan ser pacificadores, reconciliadores. A ese llamado el Señor nos está haciendo hoy este llamado, y a ese llamamiento debemos responder. Tú y yo tenemos que evaluarnos. ¿Qué está pasando en mi vida si estoy en conflicto con los demás? Si tengo enemistades, si por aquí tengo una contienda, si por allí tengo otro problema. Tengo que revisarme. Y al revisarnos, el Señor nos va a enseñar, hay guerra en ti, estás haciendo caso a tus pasiones, has perdido la sal en tu vida, ya no estás en comunión conmigo, me has descuidado. Entonces, regresemos y a sus pies confesemos nuestros pecados. Y a sus pies digámosle al Señor, perdóname, perdóname. He perdido la paz, el gran regalo tuyo, la gran bendición, la gran bienaventuranza, la he perdido. Debo regresar al Señor. El Señor permita que tú y yo, este día, si hemos perdido la sal, si ya no estamos en paz con nosotros, ni con Dios, ni con los demás, esta noche vamos a pedir al Señor que Él nos libre, que saque de nosotros envidia, enojo, acumulación de expedientes, amarguras, que Él las saque. Lo importante es estar en paz con Dios y Él llenará todo espacio. La paz de Dios sana, la paz de Dios es plenitud. Recuerden, Shalom es plenitud también. Él nos va a llenar y en ese reposo interior Él nos enseñará que aun cuando las cosas no vengan como queremos, Él siempre tiene el gobierno, Él es soberano, Él tiene el dominio y nos regresará a su paz abundante. Dios limpie nuestros corazones. Venga la paz a la familia, venga la paz a la relación de pareja, venga la paz porque en humildad, en mansedumbre recibimos la paz de Dios para bien de nuestras vidas. Venga la paz entre los hermanos, entre los padres y los hijos, entre nuestros amigos, entre nuestros hermanos en Cristo. Venga la paz de Dios a través de mi responsabilidad, envolvernos en este mandato. Ser pacificadores trae la bendición de Dios. Señor, en este momento te suplicamos que tu gracia nos enseñe lo que es ser pacificadores. Señor, que te creamos. Señor, que entendamos cuán importante es ser personas que viven en tu paz, que se llenan de tu paz, que transmiten tu paz, que se involucran activamente, diligentemente para que otros aprendan lo que es la paz de Dios. Esa paz que está por encima de nuestra comprensión, esa paz que nos estabiliza, esa paz que nos da madurez,
esa paz que nos pone en armonía contigo, con nosotros mismos y con nuestros prójimos. Señor, oramos para que hoy convencidos vengamos a ti y alcancemos de ti esa gracia. Señor, Señor, por favor, enséñanos a arrepentirnos de nuestro orgullo. Enséñanos, Señor, a despojarnos de aquello que nos hace perder el sabor de quién eres tú y qué haces tú en nuestras vidas. Toda corrupción, toda deformación se vaya. Y querramos traer paz a otros. Querramos que los otros que están con nosotros vivan en paz. Que seamos nosotros instrumentos de bendición. Que de lo que hemos recibido, de eso demos. Gracias por haber hecho esto en la cruz. Por haber quitado la pared intermedia. Por haber hecho la reconciliación. Por haber quitado la enemistad. Y hacernos uno con el Padre a través de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Cristo pedimos que nos hagas pacificadores para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este día, tu bendición, y seguimos orando más intensamente para que tú nos libres de revolución, de tumultos. Nos libres, Señor, de peligros. Nos libres de todas estas revueltas. Y tú nos hagas esta bendición tan grande de ser personas reformadas y transformadas por ti. Haz tu obra, Señor. Bendecimos esta nación, bendecimos en tu nombre cada familia, bendecimos en tu nombre cada hijo, cada hermano, cada padre, cada madre, cada esposo, cada esposa. Bendecimos en tu nombre cada ciudadano. Oh Señor, y que tú traigas la paz a nuestra nación. Que te lleves la violencia, la mentira, el engaño. Que tú traigas paz a nuestras vidas, porque tú eres el hacedor de paz. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén, amén, Señor. Amén. Bendiciones, bendiciones grandes, altas, sublimes. Aferrémonos a sus promesas y que el Señor nos guarde en su paz. Desde aquí, los hermanos Guillermo Sanavia, Carlos Martínez y Felipe Fermín, que hemos estado trabajando para que el Señor lleve esa palabra a lo más profundo de nuestro ser. El Señor nos bendiga.